Superación, respeto al contrario, enseñar valores, comportamiento, promover la salud, respeto, cooperación, amistad, todos esos valores y principios que fomenta el deporte son pisoteados cada fin de semana justo en los campos donde deberían mimarse más, en donde juegan los más pequeños. No son todos los partidos ni todos los clubes, pero el fútbol base está dando demasiados ejemplos de lo contrario que deberían aprender los más pequeños. Y la mayoría de las veces los que protagonizan esos tristes comportamientos son los propios padres. Así muchos niños y jóvenes adoran los entrenamientos pero temen el día del partido. Padres demasiado apasionados, entrenadores excesivamente exigentes, jugadores sometidos a la presión del ambiente. ¿Estamos a tiempo de corregir este comportamiento colectivo, a todas luces equivocado? ¿Quién y cómo ha tomado cartas en el asunto? ¿Nos hemos dado cuenta de que hay un problema de base? Hoy en 90 minutos, la violencia en el fútbol base, o cuando más de un niño piensa, mi padre es un hooligan. En cambio, por ejemplo, una patada, nosotros nos disculpamos, nos damos la mano y ellos se ponen a pelearse. Mi hijo lo único que pide es que le respetemos, que el día que él vea a los padres por fuera enfrentados, hasta ese día va a jugar al fútbol. Los niños son los que menos culpa tienen de todo. Si no le vas a dar gritos, que lo insultan. Pero claro, ¿qué mensaje estás dando a tu hijo? Son esponjas, lo absorben absolutamente todo. Tiene una multa económica, tiene otra serie de penas accesorias. Decir, no, usted no puede entrar al campo. Usted no puede entrar al campo hasta que no se comporte. Hay que denunciar todo este tipo de casos, sacarlos a la luz. Buenas noches. Muchos padres que tienen a sus hijos federados en equipos de fútbol saben de qué hablamos. Gritos e insultos al árbitro, antes incluso de empezar el partido. Enfrentamientos con otros padres que llegan incluso a las manos. Jaleos a los jugadores niños o jóvenes para que vayan a por un rival a hacer daño. Y esto en partidos de fútbol base. Eso es lo que muchos niños que buscan solo pasar un buen rato cada fin de semana, a aprender los valores intrínsecos del deporte y del fútbol, pues se encuentran en algunas ocasiones. Y nos preocupa. Vamos a hacer un diagnóstico del problema esta noche. Veremos cuáles son los principales actores en este escenario y veremos también qué soluciones se están buscando. Vamos a empezar hablando con un árbitro, uno de los protagonistas. Manuel Pérez Lima, árbitro de fútbol en Primera División, conoce bien la división de honor y lamentablemente también me imagino que estos comportamientos. Señor Pérez Lima, ¿insultar al árbitro viene ya asumido como parte del espectáculo del fútbol? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No, lo que pasa es que el problema es que hay cosas que se van cogiendo como costumbre y ese es el inconveniente que estamos teniendo ahora mismo el colectivo arbitral. Una debilidad de imagen fuerte que tiene el colectivo arbitral es que está permitiendo que ese insulto se vea como normal, ¿no? Creo que hay que cambiar, hay que dar un giro para que se empiece a respetar más la labor del árbitro. El fútbol cuando empezó sin la figura del árbitro y no cogió ningún rumbo. Una vez que cogió y incorporó al arbitraje al fútbol, es cuando realmente el fútbol es lo que se ha convertido hoy en día. Por lo tanto, tenemos que volver a reconstruir y empezar a cambiar para que se deje ya de insultar con esa facilidad al árbitro de fútbol. Hemos despersonalizado al árbitro, nos parece que, bueno, que es como un objeto que está ahí, que se le puede insultar y no le pasa nada. Imagino que ustedes, esos insultos, esa presión, ustedes la padecerán cada fin de semana. Sí, no, lo que pasa es que el árbitro es utilizado. Y ese es el problema, es utilizado por la federación, utilizado por los clubes, utilizado para justificar inversiones enormes. Un club resulta que se gasta X y X de millones de euros en fichar un jugador y el jugador pues resulta que sale rana. Pero la culpa es del árbitro porque no pita un penalti, ¿no? Por lo tanto, el árbitro es utilizado como escudo de defensa para justificar las malas inversiones que hacen los clubes, para la federación también salir de rositas cuando tiene algún problema. Por eso el árbitro es utilizado y eso tenemos que cambiarlo, tenemos que avanzar. Tenemos que empezar a respetar la figura del árbitro, que no se hace porque es utilizada. Ahí están, los árbitros. Primero de esos actores de los que estamos hablando. Por cierto, que Manuel Pérez Lima tiene un libro nominado al mejor libro del año, La otra cara del arbitraje, donde habla, entre otras cosas, de estos temas, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy muy contento. El viernes estaremos en Almería, pues en la gala, a ver si hay suerte y me traigo el premio para la isla. Y muy contento porque es un libro que hablo de valores. La otra cara del arbitraje es donde el lector se pone en la piel de un árbitro
y todos esos valores que a mí me han ayudado a luchar en esta vida. Hablaremos de valores, pero hablaremos también de esta situación desde el punto de vista del entrenador. Emiliano Hernández es coordinador de fútbol base y entrenador nacional. ¿Qué tal, señor Hernández? Buenas noches. Bueno, esto es un hecho, esto ocurre en los campos de fútbol, no en todos, es verdad, pero en demasiados, ¿verdad? Con que se hayan uno cada fin de semana ya son demasiados. Sí, desgraciadamente, pues algo que como estaba diciendo antes, Pérez Lima lo estamos viendo como habitual y deberíamos, pues, por supuesto, erradicar toda esta serie de acontecimientos. ¿De verdad ustedes en los vestuarios dicen que lo importante no es ganar a toda costa? Bueno, hay categorías y categorías. En categoría nacional está claro que el resultado prima por delante de la formación. Nosotros, en el club en el cual yo soy coordinador, pues para nosotros la formación está por delante del resultado y es lo más importante. También ocurre que a veces se quejan muchas personas de la presión excesiva del entrenador. Y otros lo que dicen, precisamente los entrenadores, que los que presionan demasiado son los padres. ¿A usted quién le presiona más? ¿Los propios jugadores o los padres? Habría que, en el caso del fútbol base, que enfocarlo, si lo enfocamos en la parte del fútbol base, yo creo que sí, que son los padres quizás los que más presionan por el resultado. Por eso nosotros en el Sporting Tenerife pues lo que hacemos es trabajar la formación y no buscar los resultados, precisamente para evitar toda esa serie de presiones y demás, ¿no? ¿Todos los padres creemos tener un Leo Messi o un Cristiano Ronaldo en casa? Yo creo que desgraciadamente ese es el fin, ¿no? Todos pensamos que nuestro niño es el mejor y que al final tiene que ser el nuevo ídolo, Leo Messi, Cristiano, o el que sea, ¿no? Y ese es el grave error. Yo creo que al niño hay que dejarlo que disfrute, que se divierta y que se vaya formando. Bueno, tercera pata de este banco que estamos formando de los actores de este escenario dentro del fútbol base, en este caso, del fútbol en general, los jugadores. Ismael Santana militó tanto en la Unión Deportiva Las Palmas como en el Club Deportivo Tenerife. ¿Quiénes eran sus ídolos en su momento, Ismael? Ya, la pata mía viene de Maradona y de esas generaciones de futbolistas, pero sobre todo Maradona no creo que por los valores precisamente, sino más por el juego. Pero sí es verdad que bueno, que en el fútbol, todo lo que rodea al fútbol está lleno de grandes valores muy positivos. El trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, el ir a buscar el balón a la red y ponerlo otra vez en el centro para luchar, y todos esos valores que son muy positivos no pueden empañarse por toda esta cantidad que además todas estas cuestiones que están saliendo ahora yo creo que están enquistadas, lleva tiempo sucediendo en nuestra... Sí, le iba a preguntar, ¿esto es algo nuevo o esto es de toda la vida? Lo que pasa es que ahora hay teléfonos móviles, hay cámaras y se ven más. Yo sinceramente te digo, la telefonía, todos los medios tecnológicos que hay en la actualidad facilitan que eso esté en tu mesa por la mañana, en el desayuno. Pero esto viene sucediendo. Yo leía recientemente que en los años 70 es cuando se plantea poner los fosos en los campos de fútbol de primera a raíz de agresiones a los árbitros. Ya en los años 90 es cuando se retiran esos fosos y un poquito vuelve el civismo a los campos, aunque viendo últimamente todo lo que está sucediendo, no te va a extrañar que... Todavía en los grandes partidos en la primera división, todavía... No se justifica, pero de alguna manera puede comprenderse, la tensión es mucho mayor, se mueven más masas de personas, pero en el fútbol base, ¿vale? ¿También se daban estas circunstancias? Yo lo relaciono con una cuestión de educación, y no hablo de educación formal. Yo creo que va más por la educación no formal, por los valores. Y ahí es donde creo que tenemos que involucrarnos todos, instituciones, centros educativos, equipos con sus entrenadores, padres, los propios hijos, árbitros, federaciones. Todos debemos involucrarnos en ese sentido. Yo creo que es importante que vayamos de la mano para intentar erradicar. Vamos a ver unos reportajes esta noche en los cuales vamos a ver a unos jugadores jóvenes que efectivamente parece que asumen esos parámetros, esos postulados que nos está diciendo, pero también reconocen que es que luego miran a la grada y se encuentran unos ejemplos y dicen, es que a veces nosotros no nos peleamos, nos damos la mano, pero miramos a la grada y vemos que ahí están los padres que sí se están peleando entre ellos. Hay que educar también a los padres.
yo creo que al padre hay que preguntarle, cuando quiere apuntar al hijo, porque muchas veces el padre es el que motiva al niño, pero bueno, en el caso de que sea así, preguntarle, ¿tú por qué federas a tu hijo, por ejemplo, en un equipo de fútbol? Porque el deporte tiene muchas funciones, una función de formación, oye, me he mudado con mi familia a una isla y quiero que el niño se integre, se adapte, pues de socialización, o a una cuestión anatómica, pues le viene bien hacer deporte por cuestiones de salud. Pero el padre muchas veces, la función que le da al deporte para su hijo es una función agonística de competición. Traslada su ego, intenta transmitírselo al hijo y pone expectativas en él que a lo mejor pues no se cumplen, ¿no? Y entonces ahí intenta que a lo mejor que el chico sea ese jugador que no pudo ser él, pone todas las esperanzas en eso. Nos encontramos también muchos padres así. Sí, está. Que eso ocurre en otros parámetros de la vida también, ¿eh? No solo antes mismo estaba hablando yo antes con Ismael, que nosotros, por ejemplo, sí tenemos esa pancarta dentro del vestuario de valores, ¿no? De sacrificio, de compromiso, y seguimos trabajando. Le enseñaba antes a él un proyecto en el que estamos trabajando actualmente, y para nosotros es fundamental el trabajar los valores de cara a esa formación, y ya con eso estamos seguros de que llegarán los resultados. Dentro de un momento vamos a ver cómo lo hacen, pero antes vamos a ver el problema en números, el contexto, porque efectivamente parece que es en el fútbol en donde mayor número de agresiones se denuncian cada fin de semana. El número respecto a otros deportes es muchísimo mayor. Ahí nos encontramos peleas entre padres, agresiones a árbitros, agresiones incluso a jugadores, una situación que impresiona y que preocupa, porque a pesar de las sanciones no hay ningún mecanismo de control entre clubes, federación o administraciones para que los violentos dejen de entrar a los terrenos de juego, incluso también en el fútbol base. Imágenes bochornosas y que producen una profunda vergüenza. Lo que tiene que ser el tiempo de ocio de los niños queda eclipsado por las actitudes violentas de aquellos que acuden a los campos de fútbol. Estas imágenes corresponden a la última agresión entre padres grabada en un campo de fútbol de Tenerife. Me preocupa muchísimo porque creo que esto viene, en los últimos años viene a más. Por desgracia pasan estas cosas a menudo en algún campo de Canarias casi todos los fines de semana, ¿no? No lo entiendo, que tú a tu hijo durante toda la semana le digas que no critique, que no insulte, que sea correcto, y llevas a tu hijo al fútbol y tú te levantas y te pones a dar gritos a un señor que va de negro y que está arbitrando lo mejor que puede. Y no le vas a dar gritos, es que le insultas. Entonces, claro, ¿qué mensaje estás dando a tu hijo? Una pelea, aunque sea de 5 minutos, puede echar por tierra todo el trabajo de una temporada concienciando a los niños en el juego limpio. Sí, sí. Es más, puede hasta incluso crear traumas a los niños que no quieren volver a jugar. Imagínate que un niño con 8 o 10 años ve una pelea en la grada y ve a su padre pegándose con otro adulto, ¿no? Yo creo que eso al niño le queda marcado de por vida. En este campo de fútbol de San Fernando de Maspalomas, la víctima fue un árbitro menor de edad. El padre de un niño, Benjamín, le propinó un cabezazo que acabó fracturándole el tabique nasal. Ocurrió en 2015 e igual que este son incidentes que recoge la última memoria de la Comisión Estatal contra la Violencia. Es en el fútbol donde se produce un mayor número de incidentes según los datos recogidos en esa memoria, con un 98,4% de las propuestas sancionadoras frente al 1% de sanciones en el ámbito del baloncesto. Hablamos de categorías no profesionales, desde benjamines hasta Segunda División B. Por comunidades autónomas, Canarias es la quinta región en la que se produjo un mayor índice de agresiones, con un 1,71% de los casos, la misma cifra que en Navarra. Son datos de la última temporada de la que se tienen este tipo de registros, la 2013-2014. Ese informe, elaborado por la Comisión Dependiente del Consejo Superior de Deportes, refleja un aumento en el número de agresiones contra árbitros, incidentes entre jugadores y, lo que más sorprende, se ha duplicado el número de altercados entre jugadores y espectadores. Así acabó este partido cadete entre el Arguineguín y el Valsequillo, una auténtica batalla campal que se saldó con varios heridos y sanciones para el equipo local. Tuvimos una sanción económica, una sanción fuerte económica,
Tuvimos una temporada, el cierre del estadio para esa categoría y los jugadores tuvieron sanciones. Pero no solo se habla de amenazas o agresiones físicas, la violencia verbal está tan extendida ¿Qué pasa, árbitro? ¡Capullo! Que muchos la consideran una actitud normal. En muchas ocasiones esa violencia se traslada al terreno de juego con agresiones entre los propios jugadores. Los niños son niños, son los que menos culpa tienen de todo. Son esponjas, lo absorben absolutamente todo. Y hay determinadas conductas y comportamientos que ven fuera del campo, que ven en sus casas. El régimen disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol es claro: si se incita a la violencia o el jugador comete una agresión, se enfrenta a una falta muy grave que conlleva incluso la prohibición de jugar como máximo durante 8 años. Lo que pretendes es que cuando pones una sanción más o menos grave a un menor, a este menor no se le eche del equipo. Yo quiero que siga en el equipo, quiero que entrene, quiero que siga vinculado al deporte y quiero que el deporte lo forme. Se da una paradoja. Si un jugador que comete una agresión se enfrenta a un régimen disciplinario, porque un aficionado con actitudes violentas en la grada puede seguir entrando a un campo de fútbol. Cuando se producen incidentes con el público, también se sancionan, pero lo cierto es que a quien se sancionan es a los clubes, cuyos aficionados han causado esos incidentes, o aquellos clubes locales cuando han sido incapaces de controlar de alguna manera lo que sucede en su campo. Solo se sancionará al violento si las autoridades encuentran indicios. Si se produce un delito de lesiones, aunque no haya mediado denuncia, se pueden llegar a producir detenciones. Se celebraría una denuncia a esta persona, un expediente sancionador que puede llevar multas desde 150 a 60.000 euros. Tiene una multa económica, tiene otra serie de penas accesorias. Estas penas accesorias pueden ser la prohibición de la entrada al recinto deportivo donde se produjeron los hechos, la retirada del abono si los tuviese. Es decir, no, usted no puede entrar al campo. Usted no puede entrar al campo hasta que no se comporte. Y claro, en los clubes no lo podemos hacer. El presidente no tenemos protestar para hacer eso. Eso tiene que ser un juez. Lo cierto es que a día de hoy, aunque un juez dictamine una orden de alejamiento de los campos de fútbol base, no existe ningún mecanismo de control coordinado para que un violento no vuelva a acceder a ningún otro recinto. Entonces, ¿cómo erradicar la violencia en el deporte? Educación, educación, educación. A veces no son los jugadores los que necesitan más formación. A veces hay conductas en las gradas que no son de niños y realmente no son un ejemplo. Hay que denunciar todo este tipo de casos, sacarlos a la luz, y la persona que se ve reflejado luego en el periódico al día siguiente, pues sienta vergüenza por lo menos, y que no lo vuelva a hacer, ¿no? Ángel Luis Camacho propone otra solución: aplicar el reglamento de la Liga de Escuelas al fútbol base federado. El árbitro está capacitado para parar el partido y suspenderlo cuando la afición del equipo insulta o tiene una actitud antideportiva, ¿no? Porque en el campo el árbitro oye todo. El árbitro y los niños, que es lo peor. Violencia en la grada entre padres y aficionados. Violencia en el terreno de juego entre jugadores y contra el árbitro. Ídolos que tampoco dan una buena imagen. Malos ejemplos para unos niños que podrían empezar a ver la violencia en el deporte como algo normal. Vamos a explorar también el lado psicológico que nos lleva a ser violentos ante un espectáculo que debería precisamente transmitirnos todo lo contrario, pasión, pero de la buena. Miguel Tomé es psicólogo, es coordinador además de un proyecto del que vamos a hablar luego, que se llama Buen Rollito 3.0 y que tiene precisamente que ver con esto. ¿Qué tal, señor Tomé? Buenas noches. Buenas noches. Gracias ¿Por qué en el fútbol? ¿Por qué? Estamos viendo que en otros deportes no se produce esta violencia, esta cantidad de denuncias. Es abismal el porcentaje. Bueno, yo creo que todo el deporte tiene un componente emocional importante, ¿no? Emocional en quien lo juega, emocional en quien lo ve y quien lo disfruta, y emocional sobre todo en los padres y madres, ¿no? Y eso lo hace grande, porque eso nos educa para la vida. Las emociones es algo inherente a todos nosotros, y donde se vivencian de una manera espectacular es junto con los demás, con espacio de convivencia. ¿Por qué en el fútbol hay más que en otras cosas? Es una buena reflexión que nos hacemos todos, ¿no? Pensamos, yo antes hablaba, antes de entrar, ¿no?, de hasta qué punto las propias condiciones de distancias, de lo que llamamos la masa, que está muy separada del campo, ¿no?, cambia con otros deportes, ¿no? Pero yo creo que, como todo, como un balón de fútbol tiene muchas caras, es multifactorial, ¿no? Y tenemos que ir considerando cara a cara o factor a factor qué está conllevando esto. Los modelos, el nuevo modelo de éxito que queremos los padres para nuestros hijos, los valores, el de espectáculo, hasta qué punto la competitividad se lleva al deporte base, hasta qué punto qué tenemos por competir es ganaros algo más. Bueno, muchas variables que están presentes todas juntas y que requieren evaluaciones de cada una de ellas
y trabajo para cada una de ellas con diferentes actores. Yo creo que eso es lo importante en este momento, ¿no? ¿Por qué en el baloncesto no ocurre estas cosas? Siguiendo la reflexión de Miguel. Por ejemplo, que ocurrirán también, pero no de esta manera. Emiliano, que te metes una reflexión también en torno precisamente a los colegios, a la ubicación de Yo antes comentaba que una de las razones podría ser que generalmente el baloncesto se practica en los colegios, ¿no? Entonces el pabellón está dentro del colegio y que los niños psicológicamente, pues bueno, se portan mucho mejor, los padres se portan mucho mejor estando o yendo al colegio que fuera, ¿no? En una cancha de cualquier barrio, de cualquier sitio, ¿no? Ismael. Yo comparto un poquito, la verdad que las estadísticas que hemos visto son aplastantes. Si bien es verdad que el fútbol mueve, antes comentábamos, la masa es mayor, no por ello tiene que ser tan agravante, ¿no?, en la cantidad de agresiones que se producen. En cambio, en otros deportes es cierto. Yo creo que viene un poquito con, no sé si, me gusta mucho la explicación que me dijiste antes, Miguel, perdón, que me dijiste antes sobre el acercamiento, sobre la posibilidad de que el espectador se esconde, ¿no?, en la masa. En la masa. La masa, ¿no? La masa ahí. La masa indefinida, ¿no?, que es la que genera esa sensación de impunidad o de contagio de emociones difuminadas, ¿no? Es mucho más difícil insultar a alguien de cerca que desde lejos, ¿no? Y aparte las emociones se contagian, es un elemento clave de la convivencia y de convivir, ¿no? Vamos a ver también en esta noche cómo se está trabajando precisamente para evitar esta situación. ¿Qué les cuenta un árbitro retirado, Manuel, a los jóvenes a los que se dirijan el instituto, por ejemplo, y les va a enseñar valores y les va a hablar de fútbol? Porque ellos a lo mejor esperan que vaya un jugador, pero a lo mejor que vaya un árbitro ya es otra cosa. ¿Les impone más o cambia la perspectiva de los más pequeños? No, no tiene nada que ver. Un jugador, un árbitro, un entrenador, todos formamos parte del fútbol, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tiene una misión diferente dentro del mismo, que son los que hacen grande este deporte. Yo creo, hay una cosa que no me está gustando mucho, que es que estamos mirando el fútbol como violento, y yo creo que no es justo. El fútbol no es nada violento. Lo que es violento son 4 golfos que van a algún que otro campo y son las que arman los follones. Pero el fútbol no es nada violento. Y pero digo es que yo, hay 4 golfos en cada partido, cada fin de semana. Estoy hablando del fútbol base, ¿eh? Sí, ni siquiera me refiero ya al fútbol de primera división. Te lo digo yo, que he recibido agresiones. Aquí si hay alguien que ha estado en una cancha y le han pegado, he sido yo. Y si han insultado, he sido árbitro de fútbol. Durante 25 años he estado en lo máximo y he estado también abajo. No creo que es justo que se desprecie de esta forma el fútbol. Creo que el fútbol es un deporte grande, un deporte maravilloso, que ayuda a un montón de gente, que transmite una cantidad de valores, que es un deporte al cual animo a todos los niños a practicar y a todas las niñas. Es un deporte increíble. Lo que pasa es que en momentos determinados hay 4 golfos que acuden por la facilidad que decía ahí el compañero a los campos, se apoyan de las masas para hacer las de ellos, pero son los 4 golfos que también van a la verbena, son los 4 golfos que también van a diferentes espectáculos y arman los jaleos. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día tenemos una cámara móvil, grabamos, y las imágenes se ven de forma que hacen daño a la gente que está viendo eso. Pero ojo, nosotros, los árbitros, yo llevo 25 años, bueno, llevo retirado 5, llevamos castigando las agresiones, los malos modos, desde hace muchos años, y nadie nos ha hecho caso. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día tenemos una sociedad más susceptible, pero recordemos que el fútbol es grande, el fútbol es maravilloso. No estamos condenados al fútbol, Manuel, pero sí observamos, y aquí a lo mejor nos pueden dar una pista, a padres que son ejemplares normalmente, sí, y que en un campo de fútbol se pierden. Sí. Bien, esto es así, ¿no? Desde la federación, y bueno, básicamente hay dos grandes... cuando elaboramos el proyecto Buen Rollito, lo que hicimos fue un diagnóstico de la situación con una pregunta que todos nos hicimos. Nos hicimos, ¿qué vemos? Y nos preocupa. Es una pregunta clave que todos respondimos. Desde 5 perspectivas, desde los jugadores, desde los árbitros, desde los entrenadores, desde los directivos de los clubes y desde los padres y madres. Y juntos llegamos a unas conclusiones, ¿vale? Eso se ha ido contrastando
con dos elementos de referencia objetivos, que son las actas de las sanciones y, sobre todo, el proyecto Balón de Oro, que nos da una información privilegiada desde los comités arbitrales, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Hay violencia en el fútbol? No. No. Hay actitudes violentas, especialmente de carácter verbal. ¿Con quién? ¿Quiénes las hacen? Mayoritariamente padres y madres de la grada, dirigidas ¿a quién? A la figura de autoridad que es el árbitro. Eso sería un problema a abordar, ¿no? Antes hablaba Pérez Lima del árbitro. Claro, la Federación Tinerfeña de Fútbol lo primero que plantea es, vamos a abordar eso. ¿Cómo lo abordamos? La circular número 19 lo primero que plantea es que al árbitro se le llame de usted. ¿Por qué la figura de autoridad? Efectivamente el fútbol nace sin árbitros. Buscamos a alguien que regule nuestra diversión. Y a ese alguien hay que respetarlo. Igual que se respeta a un policía, se respeta a un guardia civil, se respeta a un educador. ¿Por qué? Porque es la persona que de manera voluntaria, que también es futbolista y le gusta el fútbol, que también es educador, está para regular todas nuestras emociones y nuestro comportamiento. No hay que confundir agresividad con jugar a fútbol de manera intensa. Perfectamente un jugador con otro sabe cuándo ha sido un encontronazo, cuándo ha sido, bueno, con pocos valores. Para eso está el árbitro, para regular todo eso. Y como tal lo respetamos. Claro, si bueno, en este caso hay una cosa curiosa. Al árbitro lo llaman los jugadores arbi. Si yo como jugador pequeño, infantil, lo llamo arbi, cuando sea juvenil lo llamaré arbi. O cosas peores. Bueno, o cosas peores. En Sudamérica hay una costumbre que a mí me gusta mucho, siempre te llaman profe. Profe, claro. En Sudamérica al árbitro lo llaman profe. Le llaman profe, pues porque es un educador más. Sí. Es la persona que educa en la convivencia, porque regula. Es vital eso, ¿no? ¿Qué hace un árbitro ante una agresión? En cualquier circunstancia, también el problema es en el fútbol base. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ignorarla? No, el problema de la agresión no es la agresión en sí. O el padre que le insulta, ignorarlo o apercibirlo y decir, oye, ya está bien. ¿Qué tiene que hacer? El problema es la agresión en sí. Vamos a ver, un golpe es un golpe. Eso no hay problema. El problema es la humillación que sentimos cuando recibes el golpe. Es una humillación hacia el colectivo, es una humillación hacia un grupo de personas que intentan hacer bien su trabajo. Esa humillación es la que yo no soporto. Esa humillación hacia un colectivo que tiene que ser respetado de igual forma que es respetado los jugadores o entrenadores. Esa es la mayor preocupación del colectivo arbitral, es la humillación que siente cuando es agredido o es insultado. Es lo que peor lleva. Un golpe es un golpe y te recuperas, pero el problema psicológico que te deja la agresión es lo que más cuesta en recuperar. Vamos a hablar con un jugador de fútbol que además ha encontrado, después de poner fin a su vida deportiva, precisamente una vocación en esto, en educar en valores deportivos. Miguel Ángel Valerón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos encontramos, usted se encuentra con que este problema efectivamente existe y le voy a trasladar la pregunta que hemos puesto sobre la mesa hace un momento. ¿Por qué precisamente o más en el fútbol que en otros deportes, que en otras disciplinas? Bueno, yo creo que esto requiere un análisis profundo, pero desde mi punto de vista, el fútbol, la interpretación sobre todo de las normas se hace de una manera muy subjetiva. Es decir, lo que para ti es penalti, para mí no, lo que para ti fue fuera de juego, para él no. El árbitro interpreta, toma una decisión, una sola persona toma una decisión en la cual pues, es un juego y un deporte de contacto. El contacto sabemos que de alguna manera trae algunas consecuencias, porque lo que es una carga o un empujón, o puede ser un empujón para otra persona, pues lo puede interpretar como una falta. Eso es lo que genera muchísima polémica y debate en la sociedad, ¿no? Yo creo que el fútbol es tan famoso por la cantidad de situaciones que genera en cuanto a ese diálogo. Y sin ir más lejos, pues también todo el mundo opina sobre cómo debe jugar un equipo, cómo debe atacar, qué sistema debe utilizar. Yo creo que el fútbol es muy conocido por todos, alguna vez en sus vidas pues han jugado al fútbol y de alguna manera decimos, entre comillas, que todos somos entrenadores, y esto lo que fomenta es, pues la verdad, que este tipo de situaciones pues puedan producir reacciones que no deberían ser... ¿Cree que estamos trasladando... sobre todo el fútbol base. Miguel Ángel, ¿cree que estamos trasladando en el fútbol base efectivamente el concepto del valor, del deporte, de la participación, de todas estas cuestiones que hemos hablado antes, o lo de hay que ganar al coste que sea? Yo creo que, primeramente, yo defiendo muchísimo a los clubes, a todos los equipos de fútbol, porque sé lo difícil que es hoy en día
sostener a un club económicamente, poder dar a todos los niños que la posibilidad de disfrutar de este magnífico deporte. Y en este sentido, personalmente, no voy contra ninguno, aparte de todos los hechos que están ocurriendo. Como decía, yo creo que más adelante es un problema de todos los organismos y nosotros deberíamos sentirnos todos responsables. Es decir, para mí el principal problema es que no se aplican modelos educativos. Y si no se aplican modelos educativos en los cuales debemos integrar todos los organismos, difícilmente podamos conseguir avances. Y uno de ellos, que hablamos muchísimo sobre los padres. Hoy en día se ha excluido a los padres de los modelos competitivos y esto es un gran error. ¿Por qué? Porque sobre todo si podemos analizar a los científicos, a los estudios que hay hoy en día, sobre todo en la primera fase de iniciación deportiva, donde los niños quieren mostrar sus habilidades, inician un deporte porque quieren divertirse, porque quieren formar parte de un grupo, el padre es fundamental en esta iniciación deportiva porque necesita el afecto, ¿no? y de alguna manera la aprobación de su propia familia. Si los padres forman parte de ese modelo que debe ser desde la pretemporada transmitido a todos los organismos, ya sea el entrenador tiene que tener capacidad para comunicar, que el padre sabe claro qué es lo que vamos a hacer. Pero ¿de qué manera práctica se incluiría, Miguel Ángel, de qué manera práctica se incluiría a los padres en este modelo? ¿Llevándolos a los entrenamientos también o dándoles también alguna de las charlas que se dan a los jugadores? Lo que tenemos que tener claro qué diferencia hay entre un modelo educativo y un modelo competitivo. Eso es lo primero. El modelo competitivo el objetivo es ganar. El modelo, de alguna manera, que sería el nuestro, el que tenemos ahora mismo, grosso modo. El que tenemos ahora mismo. El deporte federado, el fútbol federado tiene muchas lagunas y en este sentido, pues bueno, el Consejo Superior de Deporte pues ha tomado cartas en el asunto en cuanto a que el fútbol ha caminado solo a nivel federativo durante muchísimos años y ocurren este tipo de cosas. El modelo educativo va en contra no va en contra, pero fomenta otros aspectos como es el proceso. El niño es lo más importante, tienen que jugar todos. En los primeros años la formación, el mostrar las habilidades, el desarrollar esas habilidades es muy importante para el desarrollo personal del niño. Y esto el padre, el entrenador tienen que saberlo. Y todos los estamentos o todos los organismos apoyarlo. La federación también es responsable. Los ayuntamientos cuando ceden sus instalaciones o esas subvenciones son responsables de que ese dinero que se da a los equipos deben ser apoyados por un modelo educativo que haya detrás. La federación, los medios de comunicación no fomentan o de alguna manera o no premian a esos modelos educativos. Sabemos que hay muchos clubes que sí trabajan en contra de la presión social, porque el que no gana parece que eres malo, y el entrenador que no consigue resultados, pues eres mal entrenador porque no eres capaz de ganar un partido. Claro, no digamos en estos equipos grandes donde el entrenador no dura ni 2 fines de semana, o sea, no se plantea a veces ni el trabajo que está haciendo, sino simplemente el resultado, ¿no? O sea, el ejemplo no es bueno. Sin duda, son evaluados por los resultados, y estos, quieras o no, pues es difícil poder trabajar dentro de los modelos educativos. Pero ya digo que todos los organismos somos responsables y que no nos echemos la mano a la cabeza porque es un problema que ya viene de lejos, y si no se actúa de esa manera, aplicando este tipo de modelos, yo creo que vamos a conseguir muy pocos resultados. ¿Dónde están generando buenos resultados? Si tuviésemos que mirar al exterior, y no me diga que vamos a mirar de nuevo a Finlandia, a Noruega, a los países nórdicos, porque es que nos ganan en todo, si no ya. Yo creo que de alguna manera tenemos que pedir ayuda en el sentido de que organismos como lo que es la escuela, los sistemas educativos, la universidad, profesionales que estén preparados para aplicar estos modelos, pues estén dentro de los equipos de fútbol y de los clubes, y que sean de alguna manera apoyados por personas que puedan de alguna manera aportar cosas positivas. Yo creo que los presidentes, los entrenadores, los equipos, los clubes tienen una losa muy grande encima a nivel económico, y intentan pues buscar entrenadores. Hoy en día entrenar un entrenador titulado no es fácil de conseguir, no es fácil de mantenerlo económicamente, y bueno, digo que son muchos aspectos negativos, pero yo creo que debería haber una reunión entre todos los organismos que puedan aportar soluciones, pero yo creo que los clubes por sí solos no van a mejorar este problema. Pongo una pregunta sobre la mesa, Miguel Ángel, tanto a usted que nos está viendo como a quienes están en esta mesa. Un equipo que valore o que trabaje todos estos aspectos deportivos que estamos comentando, que los lleve adelante, que eduque, pero que no gane, ¿es sostenible? ¿Se puede mantener tiempo con ese modelo? ¿Sí? Sin duda. Al final,
nos tenemos que dar cuenta que cuáles son los aspectos o las motivaciones por los cuales niños se inician en un deporte. Y esto se nos escapa a muchos educadores, ¿no? Y los niños cuando se inician en un deporte, como comentaba antes, ellos quieren mostrar. Se hizo una encuesta, un estudio no hace mucho, sobre 500 jugadores de iniciación deportiva, en los cuales pues, habían varios parámetros en los cuales se evaluaba cuáles eran los motivos por los cuales los niños querían jugar al fútbol. Y uno era el rendimiento, mejorar su rendimiento deportivo, el juego limpio, el resultado y otros aspectos. Y el 55% de los encuestados eligieron el rendimiento deportivo, porque los niños quieren mostrar sus habilidades. Ellos no quieren ganar, lo que de alguna manera ven en los adultos que el resultado no es importante, pero para ellos lo que quieren es mostrar hacia sus padres, hacia los mayores, es que son capaces de hacer cosas. Otro de los aspectos importantes que podemos ver en fútbol es el abandono, el enorme abandono de muchos niños a partir de los 12 o 13 años, porque no consiguen el éxito en el fútbol. Cuando ven que no consiguen el éxito, pues abandonan y no lo ven como un desarrollo a nivel personal y un desarrollo como de valores a nivel individual. Siempre se ha concebido el fútbol a base como un camino hacia el profesionalismo, y esto es el gran error. Miguel. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y desde lo que vemos en la federación o desde el proyecto Buen Rollito, la mayoría de los clubes son sostenibles desde el voluntariado y de los valores. Es una realidad. Es decir, el apoyo de la administración está para ello, ¿no? En Tenerife, concretamente, el proyecto Tenerife Juega Limpio es el que aporta todo el pago de arbitrajes. Y está totalmente hecho desde criterios de apoyar el juego limpio y con criterios objetivos que penalizan a los equipos que no hagan juego limpio, porque es dinero público en el mundo educativo, ¿no? Yo siempre cuento un detalle, ¿no? Y para mí fue un momento de reflexión, ¿no? Cuando le hablamos del Código Limpio, el presidente de la Federación Tinerfeña le pedimos que introdujera, ¿no? el código, ¿no? Y él escribió esto, ¿no? Como presidente de la Federación espero que este espíritu buen rollito eduque para la vida en competencias personales y sociales a nuestra juventud y sea un reflejo de cómo queremos convivir en sociedad, ¿no? Y cuando le preguntamos por qué había escrito esto, ¿no? Desde la lectura del código, ¿no? Y él nos comentaba que su percepción de la Federación Española, ¿no? Es que difícilmente se puede llevar a cabo los criterios educativos del Código Fair Play de la Federación Española si no se trabaja en cada uno de los pequeños clubes con ese pequeño educador voluntario. ¿Por qué son sostenibles? Son sostenibles porque la mayoría de los entrenadores del equipo base son personas voluntarias que su tiempo libre lo dedican a entrenar a niños de manera absolutamente voluntaria y motivada. Sí que es cierto que hay que cualificarlos y mejorar sus competencias, por supuesto. Pero el año pasado, cuando evaluamos en el Balón de Oro los comportamientos de los jugadores de fútbol base, era absolutamente 10. El problema no está en los jugadores. El problema está en, como tú hablabas, de hasta qué punto los adultos proyectamos un modelo de éxito en ellos. Hasta qué punto somos conscientes de ello también, porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Antes hablabais de los padres que quieren que su hijo sea Messi. No, los padres quieren que su hijo sea el mejor. Y a veces no entienden cómo animar, cómo apoyarlos o cómo amarlos en el deporte. Y eso sí que hay que trabajarlo. ¿Por qué? Podemos considerar esto como un problema o como una oportunidad de mejorar. Está en nuestra mano. Pero es que después ejercen mucha presión sobre los entrenadores, por ejemplo, ¿cómo solventan eso? Para que entrenen para que metan a su hijo en el campo. Es que el niño entrenado, es que le tienes que sacar. Y otros padres dicen, pero si no es bueno, ¿cómo lo vas a sacar? Es que tiene que sacarlo. O sea, la presión sobre los entrenadores también es brutal. Sí, efectivamente. Hay muchos padres que en muchos momentos están más pensando en cuántos minutos juega su hijo o cuántos juega el de al lado, que más en lo que hablábamos antes, ¿no? La proyección o el rendimiento o lo que ha avanzado cada niño, ¿no? Yo siempre les explico a los padres que la nota es como en los colegios, se hace en junio. En septiembre el niño tiene unas cualidades, tiene una formación, vamos a verlo en junio cómo termina. Si no estás de acuerdo, pues entonces, pues evidentemente, pues hemos suspendido nosotros. Pero no en octubre, no en diciembre, si juega más o juega menos minutos, ¿no? Sino cómo ha evolucionado, cómo está el niño, qué aprendizaje ha tenido y sobre todo eso es con lo que intentamos trabajar, ¿no? Claro, Miguel Ángel, que a lo mejor nos ponemos, no sé, 20 pasos por delante, es decir, ya es que está coartando la evolución de mi hijo para llegar a ser un jugador profesional y a lo mejor es que se está poniendo, está obviando muchísimos pasos que ojalá pueda llegar a ese punto, pero también puede que no. Pero porque no conocemos los pasos que son importantes
para que los niños se desarrollen adecuadamente. Sin ir más lejos, podemos ver en la literatura, ¿no? Siempre yo creo que todo lo que hablamos deberíamos consultarlo con la gente que ha estudiado, con gente que está preparada, científicos que han trabajado sobre estos temas. Con lo que tú comentas, se hizo un estudio sobre 120 profesionales que han llegado a la élite en diferentes áreas, en arte, en ciencia, en atletismo, en otros deportes, y se dieron cuenta que tenían todos en la iniciación deportiva unas características comunes aplicadas a un modelo educativo y conseguían desarrollar su talento y formarse como persona en la mayoría de esos profesionales. Si nosotros somos capaces de transmitirles al padre ese modelo educativo y que estas condiciones son importantes para que ese niño se desarrolle bien, no expulsándolo dentro de ese modelo, sino integrándolo, él puede entender que lo que se está aplicando al niño, lo que se está haciendo es idóneo en ese sentido. El problema es que si no vamos del conocimiento y de lo que realmente los recursos que tenemos para poder dar lo mejor a nuestros niños, es complicado, ¿no? O sea, Miguel Ángel, que el deporte puede dar, según me ha parecido entender, unas habilidades que pueden ayudar al progreso, si no en el fútbol profesional, en otras materias de la vida, incluso fuera del deporte, para el desarrollo pleno y exitoso del menor. Sí, sin duda. Yo creo que hemos hablado de valores, pero ¿qué son los valores? ¿No? Eso es algo que, desde mi punto de vista, para mí es básicamente una adecuación, ¿no? Una adecuación de una serie de conductas que determinan nuestro comportamiento. Y eso tenemos que tenerlo claro y fomentar este tipo de situaciones. Sí, son importantes. Yo siempre digo y tengo una frase clara que la palabra puede convencer, pero el ejemplo arrastra. Y esto debe estar presente en todas las personas que están al frente, sobre todo de niños, ¿no? Podemos decir algo, pero si nosotros con el ejemplo podemos educar muchísimo más. Bueno. Yo sé que no es fácil y no es sencillo, pero desde mi punto de vista, si queremos solucionar algo, debemos de alguna manera de aplicarlo por todos los estamentos. Para mí me parece algo increíble es que en un campo de fútbol, por ejemplo, nosotros podemos estar en la calle y nadie es capaz de insultarte o llamarte de tal manera porque lo consideramos un delito. En un recinto deportivo que podemos entender que es un recinto o una atmósfera donde los niños se están educando, desde la grada se diga tan solo un insulto. Los árbitros deberían tener, por así decirlo, el poder de parar el partido al primer insulto. Yo sé que esto es difícil de hacer, pero la gente se va concienciando en este sentido. ¿Por qué? Porque no es lógico. O sea, desde muchísimos años atrás no he visto lógico que se pueda decir una palabrota en un campo de fútbol. Hay que parar el partido. Estaba diciendo Sobre Manuel, la marcha hay que parar el claro, partido. le estaba diciendo Manuel Pérez Lima que iban a ser mucho menos populares todavía entonces los árbitros, ¿no? Si hacen eso. No, porque el árbitro hay que integrarlo de eso en modelo educativo. Debe entender que tiene que formar parte. El árbitro no solamente se usa en el fútbol base para tomar decisiones y para aplicar el reglamento, pero no se ha implicado dentro del modelo educativo. Hay un tema que va en cada árbitro. Cuando yo dirigía encuentros, pues paraba el partido y si no dejaban los insultos, pues automáticamente se suspendía. En Madrid también se está haciendo. Hay sitios donde se hace. Lo que pasa es que, claro, la federación tampoco apoya eso. Desde el colegio de árbitros no apoya. Si un árbitro para el partido porque hay insulto y se va para su casa y suspende el partido, pues posiblemente a la federación no le guste ni al colegio de árbitros le guste y tengan que arrestar al árbitro o ese árbitro no pita más. Por lo tanto, yo creo que eso sería una solución buena. Se va a hacer en Andalucía, el comité andaluz a partir de dentro de 2 semanas va a empezar con eso. Desde que haya insultos, se para el juego y automáticamente si existe se suspende el partido. Y yo creo que es una cosa que aquí en la Federación Tinerfeña y en la Federación Canaria en general se podría apostar por eso, se podría apostar por defender un poco, ¿no? Cuando se insulten, independientemente sea árbitro, sea jugadores, se para el juego perfectamente, se invita a las personas a que cambien de actitud y si no, pues cada uno va a su casa. Claro, pero como dice Miguel Ángel, todos sabiendo que eso es así, que el árbitro forma parte de ese conjunto, del conjunto de todos y que si se llega a ese extremo, pues eso es lo que pasa. Al final yo creo que en todo este proceso que estamos hablando han salido muchos problemas, todo lo que está brotando de todo esto, de este debate, la verdad que salen muchas cosas muy positivas y yo creo que en este proceso hay una parte importante que es
educar al espectador, es decir, a esos padres. ¿Y cómo? Tú antes mencionabas cómo la práctica, cómo se puede hacer. Desde los propios clubs donde están federados esos niños, pues convivencias con los padres que seguramente que se hacen. Estoy convencido que de donde se fomentan los valores, esos valores que nos van a llevar a desarrollar habilidades sociales y donde se conciencia a los padres de la necesidad de ser buenos espectadores. Luego vamos a ver, Ismael, algunos ejemplos de cómo se está haciendo. Miguel nos va a contar su experiencia, pero vamos a hacer una pausa. Miguel Ángel, muchas gracias por habernos atendido esta noche. Gracias a ustedes, un abrazo. Buenas noches. Bueno, vamos a ir dentro de un momento a un campo de fútbol. Hemos acompañado este fin de semana un partido de fútbol base, donde nos hemos encontrado algunas de las situaciones típicas, pero van a ver que el comportamiento ha sido impecable. Enseguida lo vemos, en 90 minutos, no tardamos. En cambio, por ejemplo, una patada, nosotros nos disculpamos, nos damos la mano y ellos se ponen a pelearse. Mi hijo lo único que pide es que le respetemos, que el día que él vea a los padres por fuera enfrentados, hasta ese día va a jugar al fútbol. Los niños son niños, son los que menos culpa tienen de todo. Si no le vas a dar gritos, que lo insultan. Pero claro, ¿qué mensaje estás dando a tu hijo? Son esponjas, lo absorben absolutamente todo. Tiene una multa económica, tiene otra serie de penas accesorias. Decir, no, usted no puede entrar al campo. Usted no puede entrar al campo hasta que no se comporte. Hay que denunciar todo este tipo de casos, sacarlos a la luz. Son las 10:15 de la noche, continuamos hablando de este problema de la violencia en el fútbol base. La violencia que a veces no es solo física, es verbal, como hemos podido comprobar, demasiadas veces. Vamos a ver a continuación cómo se está trabajando para evitar este problema. Pero antes les invitamos a que nos acompañen a un partido de fútbol, en el que hemos podido ver el ambiente y también hablar con los grandes protagonistas, con los que deberían ser los protagonistas únicos de este tipo de encuentros. Los niños, los jugadores. Esto es lo que nos hemos encontrado. Los más perjudicados sin duda son los más pequeños, los jugadores, porque sobre ellos recae por un lado la presión de sus padres y por el otro la de situaciones en las que se ven involucrados sin quererlo. Muchas veces el conflicto acaba con la ilusión con la que ellos entran al campo. Siempre respeto al contrario, siempre que si vamos ganando o vayamos perdiendo, respeto al contrario y al árbitro. ¿Okay? Esos mensajes de vamos a divertirnos, de juego limpio, ¿se los da siempre o solo hoy porque está la televisión? No, puedes ser campeón, pero si juegas una cosa que no es limpia, para mí no eres campeón, por supuesto. El fútbol para mí es algo muy grande, donde me divierto y juego con los compañeros y todo. Lo mejor de mi vida, por así decirlo. ¿Jugando has oído a lo mejor gritos, insultos? Sí, eso en todos los partidos. Pues se cabrea el de la grada y los jugadores siguen lo que hace el padre o la madre o la gente que hay en la grada. Nos sentimos mal porque pensamos que nuestros padres van a venir aquí a disfrutar del partido como nosotros, pero en cambio, por ejemplo, una patada, nosotros nos disculpamos, nos damos la mano y ellos se ponen a pelearse, cosa que yo no entiendo todavía. Yo creo que hay más problemas en la grada, más bien en los padres, que dentro del campo, porque los niños no suelen haber tantas peleas. Básicamente son los padres. Los padres, hay mucha competitividad y es un deporte que parece que sea una salida para la situación de muchas familias. Un deporte de contacto y, quiera o no, algún día va a recibir una patada. Y como padre no sabe decir, pues mi hijo recibe, pero también da, es donde viene el problema, ¿no? Yo, por ejemplo, no quería que mis hijos jugaran a fútbol o que no compitieran, no me gusta el ambiente de los campos, particularmente, pero es el deporte que ellos han elegido. El pequeño es portero y padres gritándole a un niño de 8 años y yo estar en el campo y ver que él se dirige a la grada. Tú no tienes que dirigirte, o sea, la próxima vez que contestes te vas a casa. Yo, por ejemplo, me dedico a sacar fotos y tal para evadirme un poco de la situación de las gradas, ¿no? ¡Hala, eso fue falta!
mucho, sobre todo las madres. La pasión después de ella, aunque sea un penalti clarísimo, una falta clarísima, en su hijo y siempre tiene la culpa de alguien. Hay de todo en los campos de fútbol, pero no considero que sean las madres las más violentas que los padres. Mi hijo lo único que pide es que le respetemos, que el día que él vea a los padres por fuera enfrentados, hasta ese día va a jugar al fútbol. Ya los jugadores, una vez que ven un problema fuera, pues ya la propia tensión entre ellos ya crea un mal ambiente dentro del campo y ya pues va peor. ¿Qué papel juega el club en esto? ¿Deberían tomar medidas que no se estén tomando? Los padres en la grada tienen que comportarse. Si un padre tiene algún tipo de problema con un árbitro, con otro equipo, se le amonesta verbalmente y si el problema transcurre, pues se le aplicaría una sanción mayor, ya sea que no pueda entrar al campo o durante una semana, 2 semanas o ya se vería. ¿Eso lo hacen todos los clubes? Que yo tenga constancia, no. Muchos clubes han optado por colocar en sus instalaciones carteles como este, con frases como no le grites al entrenador, no menosprecies al árbitro o no pierdas la calma, pero ¿con esto es suficiente? Unos ganan y otros pierden, pero esto es una gran familia, la nuestra del fútbol, así que vamos a disfrutar del fútbol y lo único que quiero es que se comporten todos correctamente y vamos a dar un buen espectáculo, ¿vale? Podemos oír lo que dice porque lleva micro, con sonido abierto para que además de estos niños le escuchen los que están en las gradas. Es Pérez Lima, árbitro canario y uno de los promotores de la idea del árbitro educador, defensor acérrimo del juego limpio. Se trata de conciencia, se trata de forma de actuar, se trata de cuando un jugador se cae se le da la mano, se trata de que colaboramos, se trata de que nos ayudamos, se trata de que el deporte es para construir, no para destruir. En 2015 se contabilizaron 280 agresiones a árbitros en España. Yo pues he tenido varias agresiones, he tenido varios problemas, pero el árbitro de fútbol tiene que estar preparado para intentar saber lidiar con todas estas situaciones. Exime de culpa a los padres. Según él, es el propio sistema de competición el que debe poner las bases para que esto no ocurra. Yo creo que el sistema de competición actual, en la base, produce crispación, donde hay unas competiciones ya hasta con 4 o 5 años, una locura. Competir por debajo de los 11 años yo creo que no es recomendable. Esta imagen dio la vuelta al país como ejemplo de deportividad. Con tan solo 5 años, Alejandro Rodríguez pidió al entrenador que discutía con el árbitro que dejaran de hacerlo para poder seguir jugando el partido. Un gesto que se convirtió en toda una lección y que recibió el reconocimiento en los Premios Nacionales del Deporte 2013. Como Alejandro, otros jugadores, eso sí, de algunos años más. Imágenes como estas reflejan los valores del deporte, ejemplos que recuerdan la esencia del trabajo en equipo y que dan lugar a la esperanza de que un día los conflictos en el fútbol sean parte del pasado. Bueno, pues ya hay instituciones que están poniendo manos a la obra. Vamos a ver un par de ellas. En Canarias, por ejemplo, cada fin de semana, donde hay 50.000 licencias federativas, entre las 6 comunidades autónomas con más deportistas, pues estos chicos y chicas tienen a partir de ahora una guía titulada Ponte en mi lugar, de la que nos va a hablar el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez. Señor Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ponte en mi lugar, se lo dicen ustedes a 4 protagonistas básicos de este deporte, ¿no? A ver si no me quedo ninguno. El jugador, el árbitro, el entrenador y el padre. Sí, yo creo que es cuestión de que todos... Perdona, no sé si... Sí, lo escuchamos perfectamente. Es cuestión de que todos tengamos la mentalidad que tenemos que tener, la capacidad de saber estar en el momento y en el lugar adecuado para que bueno, ayudarle de alguna manera a que estos niños pues sean felices practicando deporte y no de otra manera, ¿no? Claro, ustedes dan una guía, una especie de guía que me imagino que tanto servirá para el fútbol como para cualquier otro deporte, aunque estamos viendo que es en el fútbol donde se concentra el mayor número de incidentes. Sí, es para todos los deportes, circunstancialmente, bueno, cada vez se va viendo que en el fútbol hay un poco más de agresividad, de violencia y demás, pero yo creo también que no es cuestión de ya acusar nada ni a nadie. Yo creo que todos los deportes son buenos. Lo que pasa es que esto es una cuestión de base, ¿no? Hay ahora mismo algo que es el control de las emociones, que desde las gradas también tenemos que o tienen que aprender a hacerlo, ¿no? Tenemos que poco a poco entender que el árbitro es un deportista, que el árbitro, si no hubiera árbitro no habría fútbol en este caso o cualquier otro deporte, y viceversa. El deportista también tiene que saber que tenemos que apoyarles a él porque también es humano equivocarse como se equivocan ellos cuando tiran o despejan un balón. A partir de ahí los padres son fundamentales. Yo le hago una pregunta muy clara a muchos padres. Recordaremos a algunos grandes futbolistas, genios,
que algunos calificábamos. Si este señor hubiese tenido cabeza, sería un número 1. Yo quiero solamente recomendar que piensen por qué esas personas han perdido en ese momento el no tener cabeza, posiblemente por cuestiones fundamentales de psicología, de ver cosas que los padres en algún momento se han sentido ellos marcados para actuar y van perdiendo la confianza en ellos. Al final le queda la técnica y poco más. Eso no puede ser. Tenemos que pensar en qué queremos para nuestros hijos y con nuestros hijos. ¿Están siendo receptivos todos los agentes a los que están haciendo referencia y concretamente los padres? ¿Son receptivos a este tipo de programas, a este tipo de consejos que trasladan ustedes? Sí, sí. De hecho hemos recibido muchas llamadas, muchísimas llamadas. Estamos muy contentos pero yo creo que esto es un granito más de todo lo que está haciendo las federaciones, los clubes. Yo creo que hay que estar muy satisfechos y felicitar. Desde aquí quiero aprovechar para felicitar a todas esas federaciones, clubes y demás que están intentando que poco a poco esté por delante los valores hacia los niños y la deportividad antes que los títulos finales, ¿no? Tenemos que equilibrarlos. Yo repito siempre, los entrenadores hacen una gran labor, los presidentes hacen una labor. Desde aquí, gracias, porque sé que lo hacemos con todo, lo hacen con todo el cariño. Pero tenemos que pensar también que el resultado no tiene que ser lo más importante. Estamos hablando de la base y la base es formar personas. No podemos exigir tanto que llegue un momento que esos niños, cuando dejen el deporte que estén practicando, por parte de exigir, me refiero por parte de los padres, técnicos, lo que fuese, de tal manera que se sientan frustrados y al final abandonen, cuando menos y no saben hacia dónde van. Y hemos roto una persona. La importancia de los valores al deporte es tan grande, que tenemos que valorar y que tenemos, que refrendar una cosa. Los valores son fundamentales para que el deporte y para que las personas que lo practiquen sean grandes y buenas personas, porque los valores que tiene el deporte diariamente los podemos hacer y los podemos expresar en nuestra vida cotidiana. Pero también es verdad que si no lo sabemos enfocar bien, lo que haremos es al contrario, frustración, no tener autoconfianza, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que ver. Cualquier padre, cualquier madre, estamos de acuerdo en que eso ocurra con nuestros hijos. Claro, y darnos cuenta de que efectivamente los valores intrínsecos del deporte, las habilidades que se trasladan, pueden servirnos para cualquier aspecto de la vida, eso es importante. Pero me llama la atención cuando ustedes se ponen en el lugar del jugador, del niño que juega, cómo reflejan la presión que pueda sentir. Llegan incluso a decir que me encantan los entrenamientos poniéndole voz al niño, pero que llega a pasarlo mal en el momento de la competición, precisamente por la presión. O sea, al margen ya de que pueda haber insultos, de que pueda haber algún tipo de agresión, ya la presión simplemente es excesiva para ellos, ¿verdad? Claro, y ellos no pueden canalizar esa presión, lo que hacen es una frustración al final, ¿no? No puede ser. Si el niño se divierte entrenando cuando no hay nada a cambio, cuando no hay que ganar, sino simplemente pasárselo bien con un balón o con lo que sea. Estamos hablando de cualquier deporte, pero en este caso estamos hablando un poco más del fútbol, y es pasárselo bien. Ahí no tiene la presión si falla o no falla. Y eso es lo que no puede ser. Sí, repito, tenemos que empezar muchas cosas, de verdad. La base es para ayudar a formar grandes personas y buenas personas. La mayor satisfacción que puede tener un entrenador, un directivo, que dan todo lo que pueden dar, porque lo sabemos, que son capaces los pobres de aportar dinero de su bolsillo, es que mañana esos niños sean grandes personas en nuestra sociedad, que hayan conseguido su objetivo como personas, no solo como futbolista o como deportista. Una última, señor Pérez. ¿Están observando resultados ya? ¿Pueden decir que gracias a esta actividad y a otras que se estén poniendo a cabo está mejorando la actitud en el deporte base? ¿Estamos siendo mejor educados todos en el deporte base? Yo creo que queda mucho que trabajar. Estamos sembrando desde el ayuntamiento, los cabildos, todos estamos sembrando lo que podamos. Pero sí es verdad que queda mucho que trabajar y hay que invitar a que sigamos por esa línea, que lo importante es lo que estamos intentando hacer. Bueno, pues aquí está guía práctica, ponte en mi lugar para todos aquellos padres, entrenadores, árbitros, el mundo en definitiva, que se encuentra todos los fines de semana y que pueden ya conseguir precisamente para tratar. ¿Cómo lo pueden conseguir, señor Pérez? Pues están en las federaciones, están en los cabildos, los he visto yo. El otro día mío estuve en una visita en un cabildo y vi sobre la mesa del consejero, están en los clubes y cuando quieran pues pedir más, encantadísimo. Nosotros seguimos reforzando ese apoyo y si hace falta repetir más cantidad, se vuelven a hacer. Bueno, a mí me lo ha dado un padre en el colegio, fíjese que sabía que hacíamos el programa y me lo ha dado, toma, aquí tienes este ejemplo, o sea que lo consigan de la forma que sea porque vale la pena, de verdad, la lectura. Muchas gracias, señor Pérez. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Parece que se ha avanzado en este aspecto, aunque Manuel Pérez Lima
Pérez Lima, oye, los árbitros no tienen nombre de pila nunca. No, pasa que... ¿Por qué no tienen los árbitros nombre de pila? Hace muchos años había un árbitro que se llamaba Francisco Franco y dirigió un encuentro en el estadio del Sevilla y armó un pitote enorme. Ahí se armó un jaleo que no veía al día siguiente, pues en todos los periódicos: Franco es un golfo, Franco no sirve, entonces al día siguiente... Pero eso no es una leyenda urbana, eso es... No, eso es real, eso es real. El generalísimo llegó y dijo: a partir de tal fecha, los árbitros todos por el apellido. Solo por los dos apellidos. Y eso es real. Bueno, que no estaba usted muy a favor de que se haya avanzado en este aspecto. Y aquí sobre la mesa veíamos algunos que pensábamos que sí. Yo creo que se ha avanzado un poco en la cara, ¿no? La cara es más bonita, la cara está muy bien, se ven cosas más guapas, ¿no? Pero en el fondo seguimos igual. En el fondo se sigue insultando, en el fondo se sigue pegando, en el fondo se ve que el fracaso del fútbol ahora mismo es muy grande porque los niños a los 15 años ya dejan la práctica deportiva y solamente tienes que ver el periódico los lunes. Los lunes puedes ver categorías de benjamines un mogollón, de alevines un mogollón, infantiles un mogollón. Una vez que llega a cadete ya cambia, de juveniles prácticamente hay dos. Emiliano, ¿estás de acuerdo? Sí, antes estábamos hablando que quizás para mí se ha avanzado mucho más en el tema arbitral, pero no cabe duda que hay muchos más factores que hay que mejorar, ¿no? Pero para mí el estamento arbitral creo que ha mejorado con respecto a años anteriores, ¿no? O a muchos años anteriores. Pero no cabe duda que el problema es mucho más profundo que no solo, como decía Pérez Lima, pues cambiar la imagen, ¿no? Hemos visto lo que está haciendo el Gobierno de Canarias. El Cabildo de Tenerife también está implicado. Miguel, eso sí, ¿qué es esto del buen rollito? Sí, buen rollito. ¿Y qué es ese balón ahí? ¿Es para jugar ahora este balón, ese balón es un balón cuando acabemos? Yo lo traje para dos cosas, ¿no? Lo traje porque dándole vueltas veníamos aquí hoy, ¿no? A veces contamos mucho rollo, ¿no? Realmente, para explicar buen rollito es explicar, este es el balón clave, sin esto no podemos divertirnos. Y un balón tiene que ser redondo y tiene que estar bien inflado, ¿no? Para que sea redondo, tiene muchos pequeños hexágonos y pentágonos cosidos y tiene que estar unidos y cada uno de ellos pues, representa, por ejemplo, el Cabildo, representa empresas correspondientes a la cooperativa, empieza la federación y un montón de caras que no tienen nadie, que es cada entrenador, cada coordinador, cada jugador, cada árbitro, que cada fin de semana se juegan 600 partidos en Tenerife, ¿vale? 600 oportunidades de educar. ¿Vale? El código ético parte de un elemento muy sencillo, ¿no? Asumimos lo que nos preocupa y visualizamos lo que nos gustaría. Solo tenemos que articular caminos para llegar de lo que no nos gusta a lo que nos gustaría, pero sistemáticamente, ¿no? Con una cosa muy sencilla. Para que este balón ruede, tiene que estar cosido y tiene que estar inflado. Eso son ilusiones. Yo los chicos lo han explicado perfectamente en el vídeo que habéis grabado, ¿no? Ellos la motivación a jugar es espectacular y la de los padres a verlo jugar también. Disfrutemos de ello. Vale. Una auténtica lección, la de esos chicos ahí. Claro, ¿qué planteamos aquí? Pues es muy sencillo. Todos educamos, como dijo nuestro compañero de Gran Canaria, pero todos aprendemos educando. Bueno, ¿y ese buen rollito cómo lo trasladan? Claro, buen rollito pasa porque primero es un proyecto, como veréis, la foto es muy bonita, porque en el fondo lo que mira es lo que habéis colocado en el vídeo, ¿no? Es la visión de un niño. Ese niño que separa al entrenador en un momento dado, claro. Cuando el año pasado al proyecto Buen Rollito, que yo tengo la suerte de coordinar, pero hay un montón de personas conmigo que podría mencionar aquí, ¿no? Es fruto del trabajo de muchísimas personas, de su creatividad y sus reflexiones. Yo me invito a disfrutar de ello, ¿no? Grabamos a los niños para la gala deportiva, ¿no? Y grabándolos, ellos dijeron una frase espectacular. Yo les preguntaba qué era buen rollito. Era la selección alevín. Y ellos me decían, buen rollito es, no nos gusta que en la grada se hagan tonterías y se digan boberías. Claro, visto desde la visión de un equipo de alevín, es espectacular, ¿no? ¿Qué es buen rollito? Buen rollito es muy sencillo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es pasar de un decálogo a conducta y acciones concretas. Totalmente puestas. Es muy fácil. La palabra clave, cuando yo al árbitro le saludo, le digo suerte, suerte, suerte. Es la palabra del fútbol. Yo pensaba que era como la corrida de toros, suerte. Si yo te digo suerte es porque asumo que eres humano y te puedes equivocar.
Si no, te diría suerte, te diría es una máquina. Suerte es el deseo de que todos disfrutemos con esto, ¿no? Y el respeto, ¿no? Y el respeto. ¿Qué es la guía buen rollito? Pues es muy sencillo. Es desde cada uno de los roles que hemos hablado, árbitro, entrenador, jugador, plantearnos en una columna qué es lo que no nos gusta, definir un espíritu buen rollito, que no es más que vivir en democracia, nuestra democracia con los valores que hemos consolidado, que el fútbol lo refleja, y a partir de aquí plantearnos conductas concretas, conductas proactivas y conductas reactivas. Yo contigo puedo ser agresivo, pero tú conmigo me puedes decir, no quiero contigo discutir, porque dos no discuten si uno no quiere. Es así de sencillo. Los padres en la grada, hay una cosa que no hemos hablado, un padre vocifera, es como dice un energúmeno, y hay 50 que lo ven que no hacen nada. Pero si está mi hijo jugando, a mí me molesta que otro padre haga esto. Hablamos de corresponsabilidad. Claro, pero por no armarla a lo mejor. No, Ismael, yo me pregunto, ustedes, en su época de jugador, ¿cómo trasladaban este tipo de cuestiones que ahora parece que se están extendiendo? A través de las instituciones, ¿Ustedes recibían esta educación en valores o este espíritu competitivo al que se refería antes Miguel Ángel Valerón era el que primaba? Y a lo mejor el que prima todavía. En mi caso tuve la suerte como jugador. Yo empecé en esto como empieza cualquier niño, para divertirse, que es como tiene que ser. Como tiene que ser. Para divertirse. Tú vas allí a divertirte. Y estoy seguro que si me hubiera pasado de ver a mi padre agrediéndose con otro padre, seguramente la vergüenza que yo sentiría la llevaría dentro y me podría llegar a traumar, aburrirme y sacarme del fútbol seguramente. Tuve la suerte de rodearme, antes hablábamos de entrenadores que habían sido jugadores y que cogieron equipos en ese momento en la Unión Deportiva, la base, cuando llegó ahí, y que de alguna manera nos formaron en ese sentido. Gente que hay que saber escuchar, hay que respetar la figura del árbitro, y estamos hablando ya que entrábamos en edades incluso en la adolescencia donde las hormonas se nos ponen de aquella manera, y la verdad que por ahí, al menos en mi parte, y los clubes de formación también tuve suerte. Y antes yo hacía como una valoración, yo estoy seguro, es que estoy completamente seguro que de los clubes, viendo lo que acabamos de ver y hablando con el compañero antes, se hace todo lo posible en ese sentido, porque haya una mejor convivencia. Lo que pasa es que hay elementos en nuestra sociedad que no solo en el fútbol, sino extrapolables a cualquier situación, que enquistan determinadas situaciones y que hay que sacarlo, Y o yo por lo menos afearles la conducta, sin ¿no? duda, lo que dice Miguel, ¿no? Sí, yo sin duda. Y ser tajante de alguna manera, sí. Esta no es la imagen que quiero para mi club, esta no es la imagen que quiero para mis chicos. Yo he vivido en Fuerteventura, donde me encuentro ahora, cadenas donde se ve que educan a los jugadores, y los educan y los forman, pero también a los padres, es decir, no permiten en ese sentido. Hay otros clubes que son más flexibles y es donde se produce pues, esos conatos, pero hay que ser tajante, desde el propio colegio. La palabra competición se saca, se extrae fuera, no queremos competir, queremos divertirnos, la palabra, y un poquito por ahí va la idea, ¿no? En este último minuto que queda, a mí no me gustaría cargar las tintas contra un deporte que efectivamente estábamos hablando antes, que es un deporte que reunía o debería reunir todos los valores de un gran juego como es el fútbol. Y yo quiero que quede claro que el fútbol bien entendido no es un mal deporte, todo lo contrario, puede aportar unos muchísimos valores y, como hemos podido ver, muchísimas habilidades que sirvan después en el futuro, ¿verdad? El fútbol es increíble, lo que pasa es que el problema es que el fútbol es tan generoso, que permite que cualquier energúmeno pueda participar, pueda entrar. Incluso hay jugadores que no se saben las normas y juegan. El problema del fútbol es que es demasiado generoso. Miguel. Simplemente acabar por nuestra parte, ¿no? Hablando de que este balón es de oro. Y es de oro porque los niños lo ven así. Y este balón de oro premia a las aficiones este año que mejor se comporten. Juguemos en positivo, premiando al modelo positivo, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo en este momento. Este balón es de oro porque es el balón de oro, que es lo que va a premiar esta temporada a todas aquellas aficiones que sean referentes en positivo. Y eso los árbitros son un elemento clave porque son las personas que con entrenadores lo están observando. No me quería dejar esto porque si no, porque es un esfuerzo importante de la federación. Bueno, y creo que lo tenemos aquí. Además, se puede ganar sin ganar partidos también, ganando de otra manera, que es lo que creo que podemos trasladar en esta noche. Yo espero que ese libro sea ganador del gran libro del año. Lo volvemos a traer, Sí, espero. Pérez Lima. Sí. Estoy contento. La verdad que el hecho de poder publicar un libro de arbitraje y de valores ya es un premio.
Muchas gracias a todos por el esfuerzo que están haciendo y por el esfuerzo que Y a vosotros, como medio de comunicación, por ser también educadores en esto. Buenas noches. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes por habernos acompañado esta noche, por habernos prestado estos 90 minutos. Muchas gracias. Buenas noches.